Ayer en el taller de danza poética Sí, hablábamos de la danza como camino de indagación, como camino de expresión, de descubrimiento y de autodescubrimiento y de co-creación con otros. ¿Cuándo empezó esa andadura en tu trayectoria y qué diferentes tonos fue tomando? pues mira, comenzó sobre los 12 años en Argentina. Quise apuntarme a clases de danza clásica y ahí empezó, digamos, esa relación con la danza, que es una compañera que hasta el día de hoy camina a mi lado y yo al lado de ella. Pues fueron 5 años intensos en la danza clásica, donde la he disfrutado mucho. Hasta que luego hubo un cambio de mi familia decide de venir a vivir a España y ahí un poco se interrumpe esa relación con la danza clásica y descubro algunas danzas étnicas, en primer lugar la danza oriental. Tenía unos 17 años o 18 cuando descubro la danza oriental en Madrid. Recuerdo que me quedé encantada de los movimientos tan femeninos, tan sensuales, tan armoniosos para el cuerpo de la mujer, que ahí pues hubo otro enamoramiento en mi vida que duró muchos años. Durante hice otro cambio importante. Llegué a vivir a Italia, a Florencia, ahí seguí profundizando en lo que es esta danza oriental y me acerqué también a dos danzas clásicas de la India, la danza Bharatanatyam y la danza Odissi. Estas disciplinas tan antiguas y tan bellas me han ofrecido la posibilidad de conocer profundamente esas culturas, esas tradiciones, y tengo que decir que fueron como muy, muy importantes en mi camino, pero yo sentía que necesitaba aún un lenguaje que me permitiera ser aún más libre en mi forma de expresión y de creación. Ahí fue cuando apareció la danza contemporánea, que serán ya unos 19 años que estudio danza contemporánea, y que fue, digamos, el lenguaje que a mí me ofreció esa libertad de expresión y de poder también crear un estilo propio que pudiera combinar todos esos recursos estilísticos, estéticos, esos significados profundos de cada danza, de cada disciplina, pues en un lenguaje muy personal. Mm. Así que pasó por mi vida el teatro danza, con una formación muy bonita que hice, y bueno, técnicas también de conciencia corporal, de indagación profundas, como puede ser también las danzas sagradas de Gurdjieff, eh, el estudio del yoga y bueno, pues las danzas en círculos. Hubo muchas aportaciones importantes en este camino que han hecho, bueno, pues lo que hoy soy. Sí, Sí, yo recuerdo, yo no sé cuántos años hace que nos conocemos, pero yo sí, creo que una docena por lo menos, ¿no? sí, 10, 12. seguramente, seguramente. Recuerdo que cuando nos conocimos, de las primeras cosas bueno, de los primeros talleres que trabajamos o los primeros encuentros, tú trabajabas aún la danza oriental Sí, y a mí me llamó mucho la atención el que era una manera diferente de entender la danza oriental en la que yo no veía a una mujer objeto sexual, no veía a una mujer cosificada, veía otro tipo de presencia, un empoderamiento distinto, como de un femenino y un masculino integrado, donde no se perdía esa sensualidad, esa feminidad, pero no había cosificación, ¿vale? Y ya había como otro acceso a la presencia, ¿no? Que es un poco sí, lo que ha insuflado, yo creo, el tema oriental o la manera que tienes de transmitir esa presencia, ¿no? De la que hablábamos también ayer, ¿no? Cuando yo decía sí, eh, que a mí me impresionaba mucho ya de jovencita y
y me afectó a mi manera de enseñar el yoga, porque también es otro trabajo de indagación corporal, ¿no? Como la Sí. danza, afín y a la vez distinto, con matices, pero es una manera también de autoindagarse a través del cuerpo-sensación, ¿no? Es muy importante. Entonces a mí me impresionaba mucho de los bailarines maduros o de los buenos bailarines, como que hacían un pequeño movimiento y llenaban el espacio. Mm, Y tú ya con la danza oriental mm. ya había algo distinto que yo capté enseguida, porque esa mirada ya la tenía, aunque fuera simplemente desde el observador o desde la contemplación Sí, de la danza, ¿no? Ya llenabas el espacio de otro modo, con lo cual la danza oriental, que a mí normalmente me generaba una especie de objeto sexual o de cosificación de la mujer, contigo era distinto y contigo me gustaba bailar oriental, ¿no? O podíamos compartir desde ahí. Claro, la pregunta iría a esa relación, a cómo consigues conectarte, y obviamente ha sido esa influencia que has dicho, ¿no? De la contemplación, de la meditación, de técnicas, para conseguir transmitir esa presencia, o qué significado tiene todo sí. esto para ti. Bueno, yo tengo que decir que para mí la danza, cada vez que he entrado a un lugar para danzar, a una clase de danza, es como si siento un profundo, profundo respeto y devoción por esta arte. Es como si yo siento que es un lugar muy sagrado desde donde volver al cuerpo y conectar nuevamente con valores importantes y profundos que hoy en día, desgraciadamente, pues la sociedad es muy carente, sobre todo en lo que ofrece a nivel artístico. En muchas disciplinas es como que yo creo que hay mucha más profundidad en el ser humano, hay mucha más sensibilidad, pero cuesta verla, cuesta encontrarla y para mí la danza fue como un canal donde yo entraba muy, muy rápidamente en ese estado de presencia que tiene que ver con el escucharse y el sentirse. Como que me permitía rescatar esa inocencia, esa poesía que yo desde pequeña estuve como muy hambrienta, como muy sedienta de ver un mundo y una realidad poética que me faltaba o que me costaba verla. Creo que he sentido un poco mm, pues fuerte la realidad y yo buscaba constantemente esa belleza, esa poesía. Y creo que la danza, a través también de la simbiosis con la música, con la vibración musical, fue como un vehículo donde yo entraba y entro en un estado meditativo. Al final creo que la danza, siento que la danza es una meditación en movimiento. Hay un estado de presencia que se practica, se entrena. En algunas personas está pues más vivo, más viva esa capacidad de conectar, en otras cuesta más, también porque vivimos en un momento donde estamos mentalmente muy solicitados, muy estimulados, muy también preocupados, vivimos en estados a veces de constante incertidumbre y alarmismo. Entonces, bueno, entrar en la sala de danza, a veces veo que están los cuerpos, pero todavía no han llegado, no estamos totalmente aterrizados en nuestros cuerpos físicos y alineados en todos nuestros cuerpos. Entonces la danza para mí es como esa herramienta, ese, ese vehículo, ese instrumento que me permite crear como una fuerte conexión, alineación. Y sí, el verbo es sentir, pero volver a sentir como si fuera la primera vez.
No, la danza, lo que a mí me gusta es que me devuelve a un estado de original, yo digo como a un estado de mucha pureza, Mm. donde no doy nada por hecho. Vuelvo a celebrar que tengo salud, vuelvo a celebrar que puedo moverme, vuelvo a celebrar que estoy respirando, que estoy viva, vuelvo también a estar contenta de estar encarnada en un cuerpo físico, a no verlo más como un límite, una prisión, sino rescatar toda la belleza que la vida pues nos está ofreciendo constantemente, instante por instante. Entonces para mí la danza es como mi medicina, mi vía, mi camino. Em, También yo digo siempre que me gusta la palabra revelación porque es autodescubrimiento, es indagación, es exploración, es volver pues a decir wow, a sorprenderme, a volver a maravillarme, a esa capacidad de decir gracias. Eh, y no es fácil, no es fácil estar enamoradas de la vida, estar apasionadas, tener un entusiasmo, pues es esa presencia que tanto cuesta en nuestro momento cotidiano, que escapa y que cuando conectas y cuando entras, sientes que se abre una nueva dimensión. También una dimensión espaciotemporal. Es como si yo me doy cuenta que cuando estamos en un momento de absoluta presencia, pues el tiempo desaparece. em, Estamos ahí en el aquí y ahora, en el famoso aquí y ahora, que es difícil de explicar, pero cuando lo sentimos es un alivio. Y es como, bueno, pues todo cobra también un sentido diferente. Sí, hay como dos factores ahí Mm, recogiendo un poco el estado de presencia, ¿no? Que a sí, veces yo tiendo a distinguir el presente, que a veces el aquí y ahora parece que es estar presente, ¿no? sí, Con el estado de presencia, que para mí tiene mucho, mucho que ver con habitar todas las células de nuestro organismo con la conciencia, ¿no? Entonces, sí, yo a veces comento contigo cuando la gente ve o ve pues, como los audiovisuales que hemos hecho sí, o danzas tuyas, que nada que ver con tu presencia, que se nota mucho cuando es presencial, porque sí. se siente la presencia además de verse, que también Mm, puede percibirse, de más cercanía se siente, ¿no? Hay algo como que se llena el espacio, como esa intemporalidad que llena el sí, espacio y contagia, ¿no? También sí, sí, bueno, yo tengo ganas de preguntarte también, ahora desviando, y volveré a retomar el habitar el mm, organismo y el estado de emoción y de conmoción, pero la importancia que tiene para ti también ese contagio, el trabajo que estás haciendo como profesora de danza, como muy peculiar, con un trabajo sí, muy peculiar que estás haciendo ahora en este momento vital, ¿no? Empezaste con las clases de danza contemporánea con oriental, ¿no? sí, Compartiendo, de hecho hemos compartido cosas de yoga y meditación con la danza como sí, indagación y expresión o como técnicas de indagación. Pero ahora has desarrollado también un trabajo ya muy pleno, ¿no? De generar unas coreografías sagradas, muy lentas, ¿no? Donde son también un trabajo de indagación para las propias alumnas, para las participantes. Que, bueno, sí, me gustaría que sí, me sí, contaras sí, un poquito sí. más sobre esto ahora. Pues sí, la verdad que en los últimos años se fue conformando pues un trabajo para mí que, bueno, no lo llamaría trabajo, es realmente pues un servicio, una llamada muy fuerte, un querer compartir lo que a mí me da la danza, poder humildemente ser guía para quien quiera acercarse a este lenguaje que para mí es una herencia que nos pertenece a todos. Es patrimonio de la humanidad el poder danzar, movernos, expresarnos y
Bueno, pues en todos estos últimos años, sobre todo muy dedicada a lo femenino, por lo tanto al trabajo con la mujer, em, fue naciendo pues eh, el deseo, el deseo entre mujeres de crear espacios de belleza, espacios de encuentro, de creación, de creatividad, de descubrimiento también, de ir creando como lazos femeninos entre mujeres desde un nivel más profundo, más sagrado, pues para mí también como recuperar el sentido de estar juntas las mujeres desde un lugar sano, desde un lugar curativo. Y para mí la palabra que define eh, lo femenino es ser inspiración, inspirarnos entre las mujeres. Yo veo mucho la imagen de un jardín que poco a poco florece y que cada mujer trae su esencia, su perfume, su color, su belleza, que va mucho más allá de las formas. Lo que busco es esa belleza interior que luego desde esas células pues van plasmándose y van ofreciéndose hasta llegar a la piel, hasta la mirada, hasta cómo hablamos, a cómo nos reconocemos unas a las otras desde ese lugar de, pues sí, de nutrición, un femenino que pueda nutrirse las unas con las otras y de aprender, Sí. cada una desde su... Yo digo que siempre somos todas alumnas y maestras a la vez, unas con las otras, vamos aprendiendo unas con las otras y nos vamos como acompañando. Entonces, qué mejor que la danza, que es tan amplia y donde puedes tocar todos los matices de la vida y pues así nace esta forma de danzar que tiene que ver con pues adentrarnos en el estudio, a lo mejor pues de un aspecto del ser mujer o inspirarnos en la naturaleza o bueno, o conectarnos también a través de la simbología con conceptos importantes en el ser humano que tienen que ver con recuperar sabiduría. Yo que te conozco y Sí, llevo, bueno, como alumna, como compañera trabajando, pero sí que hay una característica que es, yo lo puedo poner en palabras, pero lo transmites energéticamente con el entorno, ¿no? Nos contagiamos sí, todas. Y sí que es ese aspecto que has dicho sano, ¿no? De una sí. feminidad sana, que era la que yo enseguida, de una manera intuitiva, no mental, captas diciendo, ah, aquí no hay hay un femenino muy elegante, muy digno, muy en presencia, muy Mm, sensual a la vez, pero que no es algo que es un objeto sexual, que quiera agradar, que busca siempre, en vez de tener su presencia, está buscando, ¿no? Sino que es belleza, luz, que resplandece y que sí, contagia que otras luces puedan resplandecer, ¿no? Lo de sano, y eso sí que siempre he visto que lo logras, porque vivimos en una sociedad muy tóxica. Hay un Brahma Vihara, que también es un sutra en yoga, que me parece como imprescindible, que es alegría por la virtud, ¿no? ujú, Cuando tú reconoces tu luz, ¿no? Y te alegras por la luz de otros, ¿no? De ahí sí, surge el título de también Si hay verdad, hay exacto, belleza, ¿no? ¿Te acuerdas cuando claro, mirábamos a sí, Caterina, esa sí, alumna, que era tan poco convencional su belleza, sí, pero nos mirábamos y decíamos, qué bella es, sí, cuánto sentimiento tiene, ¿no? exacto, Pues eso yo siempre he visto que lo logras y sin palabras, ¿eh? De transmitir el reconocer la luz, de reconocer la belleza de otros, ¿no? sí, Y, y que es como uno de tus propósitos, ¿no? Como de ese sentido vital que dices a lo sí, que puedes transmitir y contagiar,
Y en un entorno que a veces hemos hablado, o me has comentado tú, de la danza, donde hay un femenino tóxico, basado en la Mm, envidia, en la competitividad, lo hemos visto desde la infancia, sí, ¿no? Siempre claro. en una sociedad tóxica, el femenino tóxico es la envidia, la competitividad, la mala Sí, comparación, sí. bueno, Cuando no nos sé si... quedamos en una superficie, ¿no? En una Sí, superficie y la mujer cae en la trampa de quedarse ahí, en ese nivel de superficialidad. sí, Eso es muy peligroso porque crea mucho sufrimiento. En primer lugar a nosotras mismas y luego a nuestro alrededor. Entonces, bueno, yo creo que um, lo que yo siento que, bueno, que quizás me ha llegado este don, y lo digo desde un lugar así también muy, con mucha sencillez, pero es como que mi mirada mm, puede siempre ver enseguida la belleza que hay en la persona. Yo como que la veo más allá, lo veo cuando se mueve, me conmueve, me conmueven los cuerpos en movimiento. No estoy viendo centímetros, no estoy viendo edades, no estoy viendo nada de eso. Estoy como viendo una esencia que se expresa. Y entonces creo que también mi forma de mirar a las mujeres es importante, aunque yo no hable mucho, pero yo veo esa belleza, yo la estoy viendo y te estoy mirando desde ese lugar, no desde lo que falta, sino de todo lo que ya hay, de lo que tú eres. Eh, entonces me quedo como muy maravillada, pues también como muy agradecida cuando yo veo que la flor se abre. Para mí la mujer es una flor que a su momento, sin forzar, como en la naturaleza, poco a poco se va abriendo. Y me quedo tan extasiada, tan inebriada de esa belleza que me nutre también a mí. Pero eso siempre me ha ocurrido de forma muy natural, sobre todo con las mujeres. Es como que tuve una fuerte conexión para ver esa esencia femenina en potencia. Es como que ya la estoy viendo. Y entonces, bueno, quizás desde ese lugar sano no he despertado rivalidad, competición, jerarquías, sino más que nada dar coraje, dar impulso, decir vamos, caminemos. vamos a reconocer tu propia belleza, ¿no? Vamos Sí, a verte con amor exacto, bondadoso, exacto, más vamos, desde la conexión del sentir y desde... exacto. Por lo tanto, ofrecer un espejo Mm. que pueda reflejar la mirada con la cual yo estoy viendo, y que esa mujer pues la reconozca en sí misma y pueda empezar a verse así también, de su manera, pero que empiece a ver su belleza. Entonces, bueno, esta mirada poética, yo amo mucho la poesía, tú lo sabes, que también en mi forma de guiar las clases, pues uso un lenguaje poético porque lo encuentro nutridor, lo encuentro que es agua, agua para los cuerpos sedientos, es algo fértil que te nutre la carne y que le vamos dando pues a nuestro cuerpo un alimento sano, porque yo creo que pensamos que nuestro cuerpo solo se alimenta con la comida, pero hay una comida que no pasa por lo sólido, pasa por lo sutil, pasa por la vibración de la palabra. Y en esto tú eh, lo, lo, pues lo plasmas, ¿no? Muy bien en ese libro. Si hay verdad, hay belleza. Cada trocito pues está habitado por ti. Es esa palabra que nace desde el corazón y que se reconoce inmediatamente más allá
de la mente no hay que hacer esfuerzo, entra fácilmente. Entonces, bueno, busco con las mujeres en buscar un lenguaje que inspire, que nutra, que embellezca, que empodere, que dé coraje también. Reconozco que tengo también como una naturaleza bastante em, con ímpetu, en el sentido de tener un fuego encendido y que digo, vamos, vamos Ese aquí. motor que hablábamos Es ayer, ese ¿no? motor que no se puede apagar, que hay que darle aliento, aliento vital, hay que alimentar esa llama. Entonces, bueno, pues en eso cada una con su propia naturaleza. Yo tengo una naturaleza en el buen sentido de la palabra, inspirar y empujar un poco. Decir, vamos, no te quedes, Pero muy que vamos suavemente. muy suavemente, muy delicadamente, sí, sí. Es mi forma, pero también ahí está la intensidad de lo sutil también, lo penetrante, ¿no? Que Sí, puede ser también lo sutil. sí. Es eso, que son dos características que a mí me encanta, la potencia de lo sutil, es como que es también muy, muy femenino, ¿no? Y bueno, pues sí, luego Nale, la belleza se contagia Mm. muy rápidamente también, por suerte, Sí, sobre por todo la que no es suerte. superficial, ¿no? Porque realmente con Si hay verdad hay belleza, esa mirada que estabas diciendo de ver la belleza de otros, más allá de lo superfluo, más allá de lo Sí, superficial, reconecta con el bien, bondad, con la virtud, ¿no? Que exacto. resplandece en presencia. Nuestro ser, ¿no? Que es Sí, inocente y sabio cuando sí, se desconecta de todo lo que no somos, ¿no? Como hablábamos, acaba en esa presencia resplandeciendo, ¿no? Y ahí, ahora viene la pregunta que es un poquito, la estaba medio pensando yo últimamente. Y es una pregunta de esas, ¿no? Que como dice en el libro, para ser preguntadas y a lo mejor no para ser sí, respondidas, ¿no? O exacto. para que reflexionemos. Para mí estaba claro que ese libro, que es un Si hay verdad hay belleza, está jugado, es un libro juego, ¿no? Que cuenta en modo novelado, que puedes entrar desde diferentes lugares porque hay muchas opciones, pero juega con un femenino radical, que aquí es donde también es gracioso, no has trabajado con mujeres, vamos a diferenciar lo femenino del género, pero a la vez también hay algo que ha sido degenerado, ¿no? Dentro del género Sí, femenino, al estar conectado con ese femenino sí, cuerpo-sensación o cuerpo, que era ese objeto sexual o esa cosificación, ¿no? Que podía entrar en otra dignidad cuando entraba en su esencia, no en la degeneración, sino en su generación, ¿no? Que era conectar con el sentir, con la sí, emoción profunda, ¿no? Que es lo que representa y obviamente no pertenece a un género, ¿no? Aunque ahora exacto. estemos enfocados en lo femenino como género también, Sí, aunando, ¿no? Pero para mí había, y en el libro hay, es una historia que puede entrar desde diferentes lugares, una metáfora de la memoria en el sentido que puedes ir entrando, porque es una historia de conmoción. O sea, el femenino es no emoción solo, mm, sino conmoción. Y para mí hay un matiz, que después si sí, quieres entramos en pensar la sí, diferencia entre emoción y conmoción, ¿vale? Que esa me interesa bastante. Era un femenino basado en un masculino marcado, muy extremos los dos, sí, ¿no? El femenino es ese lenguaje poético y sí, el masculino era esa pregunta que no quiere ser respondida, que quiere ser cuestionada, ¿no? Una racionalidad que cuestiona, que mm, va al fondo, ¿no? Que no se queda tampoco en la superficie. Igual sí, que ese femenino poético era eso que nos conmociona y sí, activa, inspira al masculino sí, que nos insta a reflexionar, a la sí, reflexión sentida, ¿no? Armoniosa, uniéndose después, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que tú eras el cuerpo de ese libro, porque ya habíamos jugado con este libro en sí, otros formatos que había recuerdo. tenido, porque eran textos conmocionados, ¿no? Mm, Como, eh, y, y aquí la cuestión que yo quería preguntarte, ¿no? Porque eras el cuerpo, ¿no? Que podías expresar con esa danza, ¿dónde te sitúas? Porque hay un estado de presencia que a nosotros se nos transmite, ¿vale? Donde estás no solo sintiendo, que aquí es donde yo creo que puede estar el matiz, no estás solo sintiendo, hay como una conexión con esa virtud o ese bien, bondad, belleza, hay una conexión con una
con una belleza no superficial, con un sentimiento, no solo el sentir y expresar sentimientos, sino algo para mí más relacionado profundo con lo que llamas tu sagrado espiritual, o que lo podemos llamar desde la filantropía humanidad o amor por la humanidad, algo conmocionado. No sé Sí. si consigues explicarme dónde entras cuando entras en la danza, a Mm, esos niveles que dices tú meditativos o sagrados profundos, que para mí expresan la conmoción, un ser humano conmovido. claro. Sí, la palabra conmoción es preciosa, es una Mm. palabra que ya solo al nombrarla tiene sus ecos internos. Pues em, fíjate, no sé si estoy respondiendo, pero trato de conectarme a, a esas sensaciones cuando entro en ese estado de presencia, cuando danzo. Y tiene que ver con la palabra vacío, con un vacío, pero que es un vacío que es el espacio infinito, ya casi diría, el espacio de las posibilidades, el espacio de la trascendencia también. Yo creo que el espacio de libertad. Yo creo que también danzo por buscar esa libertad interior, ¿no? A través del cuerpo, de un cuerpo que tiene um, sus limitaciones, sus características, que tiene los códigos de la materia en la carne, están ahí, pero yo siento que este cuerpo es el hogar de algo que no sé cómo podríamos llamarlo, pero puede ser esa chispa, puede ser esa esencia, puede ser esa luz, eso que es difícil de nombrar. Entonces, lo innombrable. Y creo que cuando el cuerpo se hace espacio para poder acoger esa luz que somos, esa esencia, em, pues ahí sucede algo muy, para mí algo como que lo puedo definir como el milagro, ¿no? El milagro em, de, de- de de una disolución con un poco con la vida, de una fusión, de una despersonalización de lo que son las capas superficiales de la personalidad y de un acercarme a lo que somos en esencia, más allá de nuestros cuerpos, más allá de nuestros nombres, más allá de nuestras edades, de nuestras culturas, de quién, mm, como algo que me lleva a trascender el límite un poco de, bueno, pues, o a conocer, no el límite, sino el potencial de lo humano, que a veces lo vemos como un límite, pero porque no estamos viendo la potencialidad que tiene el ser humano. Y yo creo que de forma muy inocente y de forma muy simple, me cuesta hasta ponerlo en palabras, pero cuando conectamos con esa chispa, con ese centro, pues hay algo que creo que podemos llamarlo unidad o disolución, porque a veces tengo la sensación de una total disolución y expansión o una total compenetración con todo. Por lo tanto, lo que se decía, no soy nada y soy todo. La Eh, frase de Nisargadatta exacto, que es maravillosa. esa unión entre verdad y belleza, entre cielo y tierra, entre humano y divino, entre amor y sabiduría, eh, que son palabras que yo creo que tienen para poder hablar de ellas, hay, hay que vivirlas, porque si no pueden quedar Hay como, que habitarlas con el cuerpo. claro, hay que ir a habitarlas y bueno, desde esa verdad somos seres que viviríamos en la conmoción.
yo creo que viviríamos en la conmoción. Sí, creo que vale la pena comentar la Claro, frase, para los que puedan estar escuchando, la frase de Nisargadatta, que es muy sí, bonita, que es, desde Nisargadatta dice, el amor dice, lo soy todo. La sabiduría dice, no soy nada. Entonces, claro, creo que estamos acercándonos sí, a lo que yo al menos en este momento puedo vislumbrar de las diferencias entre emoción y conmoción. Nos hemos estado acercando bastante y me parece que sí, podemos seguir poniendo un poco de foco, sí, porque estás hablando todo el rato de disolución y disolución con todo, mm, ¿no? Con ese todo, en el que sí, el yo o la idea de yoidad se disuelve con todo, se sí, conmueve, se mueve con sí, el mundo, sí, con los otros seres, ¿no? Es la diferencia, porque la danza contemporánea sí que trabaja muchas veces, como el arte contemporáneo, la expresión, ¿no? A veces incluso la autoexpresión en bruto, ¿no? La expresión del sentimiento. Creo que el matiz con la conmoción, ¿vale? sí, Que para mí es un concepto también ya aquí más... El título del libro, si comentamos que si hay verdad, hay belleza, pero el subtítulo es del desamor al dolor del mundo y del amor a lo político. Y ya va haciendo también otro acercamiento desde la emoción a la conmoción, sí, en ese sentido sí, de foco. Conmovidos estamos en el momento que es ese potencial humano de sabernos seres sociales, seres mm, con otros, hechos de otros, ¿no? Esos sí, trabajos con la interdependencia, con la impermanencia, con sí, los conceptos fundamentales de las sabidurías, del misterio y del abismo que nos separa del otro, del saber que estamos hechos de conocimiento, de experiencias distintos y dejarte conmover por eso, ¿no? sí, Como nos reíamos ayer, ¿no? La belleza del malentendido también, que a veces es sí, un maravilloso encuentro, ¿no? A veces es un desencuentro, pero a veces es también un maravilloso encuentro y en el fondo sabemos que es un malentendido, porque cada uno lo entiende desde su conocimiento y experiencia, ¿no? Pero que sí, hay una profunda belleza en todos estos temas, ¿no? Y yo creo que la diferencia en textos conmovidos es cuando estás conmovida por los grandes temas, por el otro, por el amor, por el sí, dolor, por el sufrimiento, por la ignorancia, por la sí, impermanencia, ¿no? sí, Y tanto piensas, como sientes, como respiras o como vivificas, ¿no? La sabiduría mm, en ese contexto. No solo estás expresando desde la yoidad o desde exacto, tu supuesto yo medio consciente o inconsciente de que estás hecho, ¿no? Que estamos hechos de otros, ¿no? Ya eres consciente de eso, mm, ¿no? Y te fundes con todo, ¿no? Y te conmueves por sí, los grandes temas desde la mayor humildad posible, que yo creo que es conmoverse por todo lo que no sabemos, por toda esa impermanencia, por todo ese sufrimiento, por todo y ver la absoluta belleza que hay ahí, que es sí, una especie de mezcla, ¿no? sí, Entre luz y oscuridad, ¿no? La vida sí, humana, con esos tonos de inteligencia y amor bondadoso, pero también de encuentro de ese amor bondadoso con el sufrimiento, con el otro, con el acercamiento, con los contrastes que decíamos, ¿no? sí, Y ahí hay mucho más movimiento que simplemente sí, emoción, bruto, ¿no? sí. Es también abrazar ese misterio que nos envuelve y de que somos un misterio también, ¿no? Al menos yo me considero que me estoy descubriendo, me estoy conociendo y poco a poco, pero eh, para mí lo que tú dices de la emoción a la conmoción hay como un paso muy importante que es un poco salir de esa mirada, de ese individualismo, de esa, bueno, pequeña historia personal que cada uno somos, no por no darle valor, sino porque creo que eh, todos en esta tierra hemos llegado con, bueno, con quien más, quien menos, con nuestras historias de vida, familiares, y vamos pues recibiendo de nuestros antepasados pues virtudes y heridas, cosas muy bonitas, dones, talentos, pero también pues cosas que nos han, a lo mejor bueno, que nos han herido o que fueron carencias. Entonces yo creo que si tenemos una mirada
más amplia, cuanto más ampliemos nuestra capacidad de comprensión y de ver que más o menos vamos todos caminando eh, por el sendero de la humanidad, pues bueno, está en una evolución, está tratando de crecer, de desarrollarse, de ir hacia su potencial, pero todavía estamos en lo que tú dices, en un mundo donde hay violencia, hay sufrimiento, hay abusos de poder de todo tipo, hay cosas que cuestan hasta decirlas y solo pensarlas nos hace sentir mal. Pero lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedo yo, desde mi lugar, poder aportar un poco más de luz? ¿Cómo puedo yo, desde mi lugar, pues desparramar un poco de belleza y alegría y sembrar pues algo bello? No lo sé, yo espero que sea así, como si decimos que cultivar tu pedacito de paraíso en esta tierra, dejar como huellas lo más bonitas posibles y que te recuerden por tus acciones, por lo que has dado, por cómo te has entregado. Yo digo, si puedo hacer eso, pues me iré ya tranquila, me iré pues satisfecha. Yo sé que el camino es largo, que el camino es muy largo y a veces es como digo, uy, cuánto trabajo que queda por hacer, pero ahí estamos, la- 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 ese motor que tú dices de decir, bueno, pues aquí estamos, vamos a dejar lo mejor que podamos de nosotras a través de lo que mejor se nos da. En este caso, para mí es bueno transmitir las ganas de bailar. Yo es eso, es decir, es que pertenece a todos el sentir el cuerpo, el respirar, el expresarte, el moverte, el volver a recuperar la sensación de una articulación, el decir qué bonito, cómo estamos hechos, qué amplitud de movimientos que tenemos, de expresión. Entonces, bueno, yo simplemente es como que quiero que las personas recuperen, que se permitan, que se autoricen volver a danzar, hombres y mujeres, en cualquier momento, en cualquier momento. Pero es como Sería otro mundo, volver a sentir también, porque volver a me estaba sentir. acordando que tú tienes la licenciatura en psicología, ¿vale? Además, Sí, en una época que además estaba aún más unida a filosofía en España, empezaste en España, ¿verdad? sí, sí, sí. Yo estudié la carrera de psicología en Madrid, en la Universidad Autónoma, porque ya me interesaba mucho el autoconocimiento, el entender también el ser humano, cómo estamos hechos, cómo funcionamos, cómo reaccionamos. Y también pues por ese anhelo mío de desarrollar, de tratar de ir hacia esas virtudes. A mí me encanta la palabra, las virtudes humanas. Es que estaba más conectada en aquella época a una filosofía. Tenemos 50 años las dos, pero Sí, somos del mismo año, sí, del mismo mes, sí, ¿no? Pero estaba como más conectada. Estudiabas, los años anteriores habían estudiado el primer ciclo de filosofía para después irte a psicología, que yo aún hice cambios entre filosofía y psicología. Ahora se ha ido hacia la neurociencia, hacia la sí, neurobiología, hacia las ciencias de la salud, ¿no? Ha sí, ido, todo va sí, adaptándose y haciendo recorridos, pero aún estaba más conectado. Y creo que es un tema importante, me viene, ¿no? Por la influencia en tu trabajo o en lo que estamos hablando, porque creo que hay una sociedad muy patologizadora, que muchas veces fomenta el narcisismo, donde se inventan traumas, donde se han inventado tanto con la industria de la farmacia y con toda la industria del consumo, ¿no? Se patologiza retroalimentando un estado de infantilidad, espiritual, por sí, decirlo, ¿no? Donde se pretenden sanar cosas que nos hacen más humanos. Es que no querer ver la injusticia realmente es un problema. O sea, sí, José María Esquirol, que tú sabes que es un maestro, sí, que me resuena muchísimo, que admiro muchísimo a todos los niveles, que conozco personalmente, sobre todo también a nivel de coherencia, ¿no? sí, Tiene mucho trabajo también, habla de los conmovidos también, porque tiene bastante trabajo en estas direcciones, ¿no?
y sobre todo que resuena mucho con este libro en el sentido de hay heridas, que es Sí, la herida infinita, el último libro, bueno, uno de los, sí, creo que es el último libro que ha publicado, no, el penúltimo libro que ha publicado, que es Humano más humano, la herida infinita, sí, que es básicamente la idea, hablando de psicología ahora y patologización, como la están llevando, ¿no? Donde se alimenta cierto narcisismo, y ser conmovido con heridas que no hay que sanar, es la idea, ¿no? Hay heridas que simplemente nos mueven la compasión, nos abren la madurez, el aceptar y la humildad auténtica de aceptar este mundo tal cual es, con sus luces y con sus sombras, y ver incluso la belleza de la fealdad, que para mí es un modo de expresar la sí, compasión, ¿no? Y que no hay que sanar, que hay que simplemente respirar, habitar, sí, vivificar desde la sabiduría, ¿no? De intentar paliar el exacto, sufrimiento que podemos, intentar no copiarlo, por decirlo, ¿no? No sí, seguir transmitiéndolo, indagar en nuestro interior como para ver cuáles son esas causas, cuál es lo que sigue contagiando, ¿no? exacto, Que es precisamente muchas veces lo contrario a una sociedad evasiva, que reprime, porque es una manera muchas veces de reprimir emociones y de desconectarnos, es la evasión. Y muchas mm, veces la evasión a través de la superficialidad, sí, la falsa patologización de cosas que no son patológicas, sino humanas, ¿no? claro, sí. Aspectos de ese tipo. Yo creo que lo que tú dices, sí, de la sociedad que pues fomenta, ¿no? Estos estereotipos también de estos cuerpos perfectos, pero también a la pregunta cómo te sientes, cómo estás por dentro, ¿no? Eso para mí es la pregunta esencial. Entonces, ocuparnos sí de nuestro cuerpo, pero desde una conciencia que tiene que ver también mucho con el crear un espacio. Para mí, la danza es como si creara un espacio de no juicio, un espacio donde eh, se dice que es el arte de la honestidad, de ser honestos, ¿no? De escuchar cómo estás, de ir acogiendo también tus dolores físicos en el momento en el que te encuentras. Vamos, nuestros cuerpos van también somatizando cosas, van sucediendo cosas. Yo trabajo con mujeres de todas las edades, entonces conozco bien también en mi cuerpo los cambios que se van produciendo y cómo yo voy acogiendo amorosamente esos cambios. Entonces la danza para mí tiene que ver con reconocer nuestra vulnerabilidad, que al final, Nale, es nuestra fuerza más potente como seres Totalmente. humanos, que somos vulnerables. Que Y eso por... no querer sanarlo, porque realmente es Exacto, eso que nos hace humanos, sensibles, ¿no? claro, esa es la fuerza, el saber que también que soy frágil y que soy fuerte, que puedo estar atravesando una enfermedad o un dolor físico, una patología, pero ¿cómo me hablo? ¿Cómo delante de una sociedad que quiere esa perfección, esos cuerpos siempre prestantes, eficaces? Pues no, no es así. Entonces, volver como a rescatar lo que nos hace humanos, que es eh, esa, esa vulnerabilidad que para mí es nuestra, nuestra potencia más grande como seres humanos y pues acogerla, acogerla. No, yo digo, observa siempre cómo tú te hablas, esa voz interior. Cuando danzamos muchas veces y estamos delante de un espejo y aparecen esas voces que son pues muy duras, muy severas, muy exigentes, eh, que nos machacan aún más y nos tiran para abajo y nos desmotivan y quitan ese entusiasmo. Pues digo, no, ¿dónde está ese amor por ese amor que acoge y desde nuestra responsabilidad, por supuesto, ir haciendo lo posible por sanar?
Para mí otra palabra importante es ser responsables. La danza me enseñó también mucha disciplina y yo le agradezco a la danza esa disciplina, ese llegar am, preparada para bailar. Era como una cita, es como siempre hoy, para mí una cita muy importante. ¿Cómo llego? ¿Cómo me predispongo a empezar a bailar? Me ha dado disciplina, me ha dado una estructura también muy potente. Para mí la libertad sin estructura es un libertinaje y no funciona. Eh, es esa responsabilidad, ese autorresponsabilizarlos por lo que a mí me toca, porque en ese sentido voy a también a inspirar y a ser de ejemplo para otras personas. Entonces, contagiarnos desde ese lugar de que somos vulnerables, de que no tenemos que estar siempre con la máscara de la perfección, del yo puedo todo, yo soy perfecta, eso es muy limitante, corta las alas de tu expansión y desde esa responsabilidad, pero desde ese amor, desde esa tierra donde sembrar, pues ir haciendo florecer lo que nosotros somos, sin olvidar que estamos en una dimensión física en este momento y que el cuerpo y la materia van teniendo también sus procesos. Luego está todo ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental, ese cuerpo energético que me gusta también. Para mí la danza va poniendo orden y va llamando a las filas, va llamando a las filas todos esos cuerpos a ir alineándose desde una autoobservación sin juicio, posiblemente sin juicio. Es muy difícil, pero trato como de ser honesta conmigo misma y ir como acogiendo lo que está, así como está, sin cambiarlo. Luego a través del cuerpo y del movimiento consciente se va dando una magia. Digo siempre que salgo de la clase de danza con otra mirada, otro punto de vista, con un cielo despejado. Mi mente también se despeja, es como si llego con muchas nubes y me voy con me voy con una claridad mental, una lucidez también en la forma de pensar, que antes de danzar a lo mejor pues no había más confusión, había más densidad en mi cuerpo, en mi mente, pues es como una limpieza profunda. Por lo tanto, lo que tú hablas de calidez del corazón y claridad de la mente es unir, ¿no? Crear ese puente. Pues la danza es una disciplina, el yoga, pues todo lo que nos apasione y nos, nos, nos conmueva, pues creo que es ese puente donde podemos ir uniendo nuestros centros. Sí, son como estados como meditativos, ¿no? Donde se genera Exacto. todo lo que nos obstruye, ¿no? O constriñe o seca, todo lo que nos nubla, ¿no? Sí, La claridad y la calidez mental, ¿no? Es como que se genera espaciosidad en esos estados sí, meditativos, ¿no? Que se describen, que puede ser con la escritura, puede ser exacto. con cualquier arte, Con un paseo en el bosque, Sí, con sí, ir a sí, nadar al mar. con todo lo que nos reconecta, ¿no? Que el arte es Exacto. verdad que tiene un gran potencial, y decíamos ayer, Sí, ¿no? Que dices, que en una sociedad también que yo la estaba definiendo como de vanidad y avaricia, ¿no? Y que cada vez es más exagerado, es algo que es súper barato, que enriquece el alma y que es un lujo que queremos poder exacto. contagiar y transmitir, ¿no? Da igual el arte que sea, ¿no? En un Sí, momento, o la manera que tú encuentras de reconectarte, que también pueden ser técnicas meditativas o conexión con otros, ¿no? El potencial, estoy pensando, el tránsito que estamos haciendo, que estoy haciendo contigo, el potencial sanador del arte. sí, Creo que va por ahí, por lo que estás diciendo, es decir, reconectarnos a nosotros,
que al final es reconectarnos a todo, a los demás, ser más humanos, ser más sensibles, ¿no? Me viene también algo que repito, que José lo trabaja en este último libro que mencionaba, José María Esquirol, que es recoge una frase de Aristóteles que dice que el animal que tiene la piel más fina es el hombre, por algo. Se refiere a que es el más sensible. Lo que nos hace humanos es dejarnos tocar por los demás y por la vida, ¿vale? A todos los niveles, en el sentido más profundo. Por eso somos sensibles, ¿no? Entonces, creo que el potencial precisamente sanador del arte es conectarnos a lo que somos. Somos seres humanos, ¿vale? Como los animales, emocionales, pero muy sensibles. También somos seres sociales y racionales, ¿no? Y eso nos permite un estado de comprensión, compasión, ¿no? De claridad y calidez unidas, y dejarnos tocar por todo. Exacto. Abrirnos más a la vida, ¿no? Abrir espaciosidad mental, abrir espaciosidad en nuestro cuerpo, Exacto. ¿no? Conectarnos más a todo. Como tú bien dices, islas flotantes en un espejismo oceánico. A veces nos percibimos como islas separadas unos de los otros, cuando en realidad estamos muy conectados. Sí. También cuando hay una frase preciosa que en tu libro que dice mirarnos en la mirada del otro para reconocer también nuestra propia mirada, ¿no? Me parece también preciosa porque tiene que ver con eso que tú estás diciendo, con esa conexión que somos seres humanos sociales, que necesitamos de la relación con el otro para entendernos, porque solos no podríamos. Por lo tanto, constantemente yo necesito relacionarme con el otro para entender quién soy. Por lo tanto, el arte pertenece, yo creo que es el elemento, así como el agua es el elemento de los peces, nuestro elemento es el arte. De los humanos. Sí, ¿no? creo que es nuestro elemento. De ahí sí. Y creo que también recuperar nuestra capacidad creadora, Nale. Nuestra capacidad creadora. Recuperar el disfrute, porque co-creamos siempre, o co-destruir, ¿no? Co-creamos, que ahora es una palabra que se ha utilizado mucho, y a veces dices, unos co-crean, otros co-destruyen, ¿no? Mundo en el sentido de humanidad, ¿no? Pero la creatividad es algo esencial, en el que se unifica, ¿no? Nos expresamos, expresamos ese conocimiento y experiencia que nos han dado otros, que nosotros estamos vivificando, habitando, reinterpretando y convirtiendo en vida, ¿no? Y de muchas maneras. Entonces yo creo que es un placer maravilloso y lo que habría que recuperar, porque creo que, bueno, yo al menos lo piensas, ¿no? Cuando el motorcito el corazón que decimos, la confianza, ¿no? Ese motor que necesitamos para automotivarnos, ¿no? Me hacía gracia que yo también lo he comentado muchas veces, que tampoco considero que mi trabajo es un trabajo, sino que es un placer, es poder transmitir lo que otros me han dado. Estoy encantada de poder compartir eso y de poder seguir indagando, vivificando, aprendiendo, ¿no? Esa constante disposición al estudio, a la indagación y al aprendizaje que disfrutas de compartir también, ¿no? Exacto. Y es que la belleza la quieres compartir. Sí. La quieres, es innato. Sí. Algo que te conmueve, algo que te gusta. Sí, es una belleza en un nivel profundo, claro. Porque se acerca a la verdad, por eso, bueno, vamos ahí, podríamos hablar eternamente, ¿no? Pero se acerca precisamente al querer ver mundo, a querer salir de mi yo y de ampliar mi comprensión y mi compasión, ¿no? Mi claridad y mi calidez de la realidad. Entonces la belleza y la realidad, la belleza y la vida, la belleza y la verdad se unen en esa danza, ¿no? Sí, pues... Y claro, es eso, es decir, ¿cómo puede ser una sociedad a veces tan banal, donde a la gente la roban su tiempo consumiendo en cosas que no necesita, constantemente perdiendo el tiempo, ¿no? O como querer ser rico, que eso no ha enriquecido el alma a ningún ser humano en la historia de la humanidad en sí misma, ¿no? Que puede ser un medio para poder hacer cosas hermosas, ¿no? Pero maravilloso en ese sentido. Puede ser energía, pero que sea un fin en sí mismo y que nos estemos perdiendo, ¿no? El contagiar
lo hermoso que puede haber en toda, yo creo que lo más hermoso que ha hecho el ser humano se expresa en todas las artes y en toda la Exacto. filosofía, en todas las ciencias, esa búsqueda de la verdad y de la belleza que no deja de ser el transmitir nuestra esencia humana, ¿no? Sí, De búsqueda de la verdad, de comprensión y de búsqueda de la plenitud a través de pensar bien para amarnos mejor, ¿no? De ser más sí, unos, de estar más bien todos, ¿no? sí. Eh, Y es una necesidad, al final es una necesidad porque imprimis es una necesidad, en mi caso para mí, buscar esa poesía en la vida, esa belleza. Y no quiere decir no ver lo que está aconteciendo, pero mirarlo con otros ojos y no sumar odio al odio o violencia a la violencia, sino poder poco a poco pues eh, ir, ir añadiendo comprensión de el por qué, ¿no? Del por qué sucede esto y bueno, y mantener esa fe también, esa para confianza. esa confianza, esa fe en que hay un potencial muy grande en el ser humano. Eh, yo lo veo, yo sigo siendo una fans del ser humano, o sea, tengo confianza en el ser humano, no me desmotivo, no, y trabajo para eso, o sea, pongo mi energía para eso, para decir, no, es posible, podemos, juntos podemos crear pues un lugar más armonioso y estar bien. Al menos no provocar sufrimiento. Eso también trato en mis pasos, de tenerlo como presente. Y bueno, pues los espacios de expresión artística, hay como una desnudez, son como espacios donde me gusta mucho porque yo digo que conocernos a través de la danza es como si salta ya un montón de fronteras y vas a un lugar ya de profundidad, bastante conmovedor cuando conoces a otro ser humano danzando. Yo tengo que decir que en mi vida creo que el 90% de las personas que forman parte de mi vida yo las conocí danzando o a través del cuerpo o respirando juntos. Y tengo que decir que para mí digo, qué suerte, qué suerte, porque las conozco A otro nivel. a otro nivel y nos reconocemos, hay como un reconocimiento que salta muchas capas que al final mm, crean división. Yo es como que voy a buscar las capas que nos unen, ¿no? Voy como a ese núcleo que nos hace a todos humanos. Busco eso y la danza me lo muestra, me lo demuestra constantemente. Por eso digo que qué belleza. A veces conocer a otra persona, hay formalismos, hay protocolos y Sí, digo, ¿por qué no bailamos? sí. Digo, sería otro mundo, ¿no? Sería otra sociedad si recuperásemos todos ese placer por bailar, como son las danzas también populares, las danzas que pertenecen a todos en la plaza, o bailar, porque es que vas dejando caer como muchas capas, te vas desnudando y bueno, pues el encuentro sucede desde un lugar más sano, más auténtico y más verdadero, ¿no? Que es eso lo que Mm. buscamos al final, es ir quitando esas máscaras que nos vamos poniendo constantemente y dejar que la verdad de tu cuerpo eh, se exprese Sí. con toda su verdad. Estaba pensando en la mirada de yoga como profesora cuando observo, porque el yoga es como marcado, vendría a ser como una danza coreografiada, sería la diferencia entre una Sí, danza coreografiada, ¿no? Que sería más parecido a las sí, técnicas meditativas y del yoga,
y después una de liberación, de expresión emocional, ¿no? Y de expresión de conmoción, que eso es otro nivel, ¿no? Es otro Sí, nivel de ver, ¿no? De ver a otro ser, cuando lo miras de esa mirada sin juicio. sí, A mí me recuerda mucho como profe de yoga, me resultan impresionante tanto también los cambios corporales que van haciendo, cómo habita cada cuerpo, cómo se habita, ¿no? Cómo cada sí, conciencia rebosa en cada cuerpo. Y desde esa mirada sin juicio es impresionante, sí, porque es como conoces a esas personas desde otro nivel, sí, ¿no? Es como, sí, no puede describirse en palabras, ¿no? sí, Y claro, con la danza en una danza coreografía estaría esta parte más similar de cómo habita, y después estaría la otra, que es la de ese, que digo yo, expresión de conocimiento y experiencia único que se transmite en la emoción, o la conmoción que expresa el pensamiento de ese ser humano, ¿no? Todo lo que es único en ese ser, ¿no? Que sí, común a la vez, que eso es la parte como más filosófica que podemos traducir en palabras, ¿no? Pero después es eso único, expresión única sí, con su cuerpo, ¿no? sí, Habitado, ¿no? sí, Que es verdad que es muy, muy... el cuerpo sí, no miente en ese nivel, exacto, si hay una exacto. auténtica conexión, ¿no? A esa expresión. Sí, y nosotras que hemos visto cuánto es importante en iniciar, digamos, nuestras prácticas con una introspección, ir hacia adentro, en primer lugar, crear ese silencio interior, entrar en intimidad con nuestro sentir, para luego desde ese lugar de presencia salir al encuentro con el otro. Por eso también es importante, yo digo siempre, cuando empezamos, últimamente estoy cada vez más al inicio, pues trabajando con los ojos cerrados para favorecer esa mirada interior, esa visión que se vaya abriendo. Y desde luego ese lugar, cuando hemos hecho esa conexión, pues salir al encuentro del otro. Ahí para mí es lo que es también una responsabilidad de qué estado llevo yo, Sí, qué de estado, cuidarnos para cuidar a sí, los demás. exacto, Es qué esa... estado ofrezco yo al mundo, cómo voy por la calle, cómo voy por la mañana cuando me levanto y cómo estoy en una clase de danza, qué es lo que yo estoy trayendo a esa clase también. Me lo pregunto porque es importante, porque es así como luego vamos sutilizando el espacio y no a lo mejor densificándolo aún más, porque las emociones se sienten. Puede haber emociones muy densas, muy pesadas. La idea es ir limpiando esas aguas, que vayan siendo cada vez más transparentes y que vayan fluyendo. Entonces, bueno, el tema de la responsabilidad, para mí la danza me lo, me lo enseña constantemente. ¿En qué estado estoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Y qué es lo que puedo ofrecer a otro? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué presencia? Por lo tanto, sí, el cerrar los ojos, que no estamos acostumbrados, Nale, porque fíjate que los cerramos para ir a dormir, pero no estamos acostumbrados a estar despiertos con los ojos cerrados. Entonces, ahí hay para mí un trabajo importante que en mis clases de danza cada vez más pues invito a las mujeres a cerrar los ojos, a cerrar las ventanas por ahora hacia el exterior, que no sirven en un primer momento, que hay que ir hacia una intimidad con uno mismo, a escucharse y desde ese lugar luego encontrarse, desde el lugar más sano que puedas, sin mostrándote cómo estás también, no hay que disfrazarse. Hay, Esa es hay la que valentía de la exacto, vulnerabilidad, ¿no? exacto, esa es la De no belleza. querer aparentar lo que no, donde no estás, Lo lo que que no, no... exacto, por lo Eso es que hay que tanto. ser, ya es un nivel de valentía importante. Sí, sí, y cuando te lo permites, cuando te Sí, la verdad es que permites, cuántas lágrimas salen en nuestras prácticas, cuántas lágrimas pues de conmoción, de dolor, de agua estancada que tiene que volver a fluir, y cuánto nos conmueve también la lágrima del otro, cuánto también nos recuerda que ahí las es ese nuestras. volver, ¿no? A lo Exacto, que no hay que sanar, a lo que hay exacto, que nutrir realmente. El exacto. volver a conectarnos, ¿no? A Sí, nuestra vulnerabilidad y entonces a las de los demás. sí,
y ahí es más fácil. Sí. Y desde ese lugar también pues de belleza, yo creo que he usado siempre una modalidad suave y delicada para ir invitando a las personas, cada uno que vaya entrando a su ritmo. No forzar, sino Mm. me gusta mucho invitar, sugerir, Sí, indicar una vía, invitar a la persona a que entre en su mundo interior con su tiempo, sin forzar. Eh, Creo que es importante eso también, ir respetando los tiempos de cada uno. Eh, Podemos ser compañeras de camino, podemos ser ejemplos, podemos decir a mí también me pasa eso, tranquila, yo también mm, he pasado por eso. Por eso me gusta también en estos grupos de mujeres con los cuales creamos proyectos artísticos, entonces entramos en lo que es un camino de co-creación donde pues van saliendo muchísimos temas alrededor de la danza que tienen que ver también con la creatividad e inspirarnos. Entonces, pues hay mujeres que se les da muy bien escribir y nacen unas poesías increíbles, como quien pues de repente sabe coser y puede crear vestidos para esa danza, o mujeres que también, bueno, pues saben pintar, saben cocinar, después de la clase pues preparan cosas riquísimas, como cada una va aportando, va haciendo, alimentando el fuego con su ramita, con su leña, con su pedacito de madera, como que yo voy poniendo esto y todas juntas naces con lo que yo digo es harina y agua separadamente no hacen el pan. Y yo digo siempre, a mujeres tenemos que amasar nuestro tejido humano, pues hay que mezclarlo, hay que ir como amasándolo para que nazca el pan. Entre todas yo puedo tener la idea de ese proyecto artístico, pero luego lo que nace está potenciado y enriquecido por todas las ideas y todas las aportaciones que han hecho cada una de ellas. Entonces, bueno, eso es lo bonito, que al final embarcarnos en un proceso de creación es muy curativo, es muy transformador. Empezamos de una forma y terminamos de una forma donde hemos sacado muchísimo beneficio, muchísima belleza, pues relaciones también de amistad más profundas. Es un lugar también para las mujeres para conocerse y encontrar también nuevas amigas que comparten también un lenguaje, una mm, pasión, que a veces no es fácil, pero en mis cursos hay mujeres de 73 años junto con mujeres de 32 o de 30, entonces qué bonito, ¿no? También poder compartir esos procesos vitales en diferentes etapas de nuestra vida y poder aconsejarnos, poder ayudarnos. Y también, bueno, pues en el grupo está pues la mujer que se dedica, que tiene un negocio, que es artesana, quien es abogado, quien... Todas mujeres de proveniencia totalmente diferente que se aunan en un entusiasmo común y que viven la danza como un refugio. Y yo veo cuánto lo defienden. porque vivifica, Vivifica. realmente está conectado con sus vidas. También era uno de los motivos Sí, yo lo llamo, si hay verdad, tal belleza, una novela que abre diálogos, ¿vale? exacto, Diálogo en el sentido profundo, encuentros y diálogo. exacto. En el momento que tú ya dejas de ser el espectador que observa la creatividad de otro y eres te conectas con otros, con tu capacidad de creación, estás conectando tu vida con las de otros. Estás Exacto, generando tejido y creo que eso es cada vez más importante, ¿no? Y uno exacto, de nuestros propósitos de transmitir que todos somos creadores, exacto. que el arte forma parte de nuestra naturaleza humana, Es, como expresión de la belleza, de la verdad, de lo filosófico que tenemos dentro en el sentido exacto. profundo, de esa Sí, conexión.
con sí, esa búsqueda de la verdad, con esa búsqueda del bien, de la bondad y de preservarlo y sostenerlo en una época que a veces, como decíamos esta mañana, ¿no? Yo no sé sí, si es que está mucho peor o es que realmente como está todo movido por vanidad y avaricia, realmente hay unas personas que hacen mucho ruido y llegan a generar una especie de wow, ¿cómo está la humanidad? ¿No? Llega un claro, momento, ¿no? Pero en el fondo también ambas creemos, porque al final el sí, encuentro que estamos haciendo constante es que todos nos despistamos, ¿vale? Pero que en el fondo estamos buscando otra cosa, ¿no? sí, Es lo que le aporta sentido a nuestras vidas sí, y que es importante en ese sentido, pues el resistir y el equilibrarnos sí, a eso que nos desconecta o sí, que al final es algo que deprime, que nos hace perder sentido, que también contagia esas energías de exacto. evasión, de consumismo, de casi adicción Sí, a la superficialidad, y ¿no? A cosas... de pasividad. Por eso para mí mantener estos espacios vivos, que tú bien dices, vivifican nuestro mundo, nuestra vida, nuestro cotidiano, porque también todo lo que ahí se genera luego tiene un eco en la vida de cada una de nosotras, con sus familias, con sus parejas, con sus maridos, con sus hijos, con sus círculos de amistades. Eso es lo que yo llamo el contagio, ¿no? Es esa raíz que se va expandiendo y que va llevando color, va llevando alegría. También luchamos a veces contra estereotipos sociales, como decir, ¿cómo a 60 años vas a danza? ¿Cuántas de mis pues mujeres y compañeras me dicen que sus círculos de amistades pues le dicen, ¿cómo vas a danza a esta edad? ¿Y qué hacéis? Y no sentís ridículas. Y dicen, no, todo No, lo cada vez más contrario. hermosas. Claro, cada vez más hermosas, Aunque los más necios nos digan lo contrario. claro, más plenas. Se recupera también realmente una alegría del crear juntas, ¿no? Esa alegría que cuando éramos niñas estaba tan presente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Dónde está? Es ¿Por ese qué? motor, ¿no? De Claro, aprender, de qué toca hoy, ¿no? ¿A qué voy a jugar hoy? ¿Qué voy a aprender hoy? claro, ¿No? ¿Qué ¿por me qué depara este maravilloso mundo con seres humanos, ¿no? Claro, ¿por qué Hoy. renunciar Es ese fuego. a ese juego que al final es un juego muy, muy profundo? Es un juego que da sentido a nuestras vidas. Entonces, yo digo siempre que gracias a todas las mujeres y los hombres que mantienen vivos estos espacios de encuentros, de creatividad, de risas, de llantos, de cuerpo, de verdad, de recordar juntos también la sabiduría, porque al final la carne está impregnada de memoria. Entonces, a través del cuerpo suceden muchas comprensiones profundas Sí, que a veces la hemos sí, leído y sabemos que es así, pero cuando tú lo sientes, ese conocimiento se hace sabiduría, ese sí, conocimiento se hace carne, queda en ti, ya no lo puede, ya no se va, está, porque sí. se volvió a activar. Para mí es eso, es como que la danza también es una grande activadora de sabiduría, de ética también, de mucha ética, de saber estar también en el mundo con respeto, que compartimos un espacio. Yo digo siempre, vamos a aprender a orientar el cuerpo en el espacio, pero eso va más allá del cuerpo también. Tiene que ver con el siente que hay otras, que no estamos solos, salir de ese individualismo, Sí, esa ir a ese falacia. sentido más comunitario. Sí. Sal de tu pequeña historia, ábrete a la grande historia de la Mm. humanidad, porque eso es lo que al final a mí me conmueve, ¿no? Ocúpate de esa historia, no digo que no, porque es importante, es el primer escalón para luego ir trascendiendo. Ocúpate, pero desde un lugar
suéltala un poco y déjate también permear por las otras historias y verás que no estás sola, Sí, verás que no estás sola, sí, ahí que está el lo que te tejido. ocurre también ha ocurrido también a otros y que todos podemos, ese sentido de, sí, de no estar solas, que a veces es como que creemos que nuestra mirada se vuelve tan pequeña, que nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, bueno, pues volvamos a abrir la mirada. Y yo lo hago a través de vuelve a abrir tu cuerpo como recipiente, vuelve a vaciarte en el sentido bello de la palabra como un útero para poder ser fecundado, para poder albergar una nueva vida. Es eso, al final, un poco es esta capacidad de decir, bueno, pues me abro, salgo, dejo espacio a mi alrededor para que otros puntos de vista vayan llegando, otras miradas, Para ser otras sensible, para historias, dejar que todo me penetre y poder sentirlo exacto, y para poder dejar, vivirlo. como dices tú, tocarte por la vida y darte cuenta que no eres Sí, una isla flotante, sino que sí. estamos conectados con raíces muy profundas. Dejarte acariciar y tocar por la Sí, vida. sí, Y encender ese fuego con otros fuegos, sí, contagiando a otros, ¿no? sí, fuegos Sí, al final somos llamas de un mismo fuego, ¿no? Te das cuenta. sí, sí. Y creo que vamos esta tarde en la exposición va a tocar eso de la llama de la humanidad en el Ah, ocaso. es un precioso texto, Que creo que sí, que precioso. va en un mundo que podemos ver que ese fuego, la poesía o la danza poética, que es lo que hemos estado hablando hasta Sí, ahora, ¿no? Vamos exacto. a ir finalizando quizá. Eh, es ver eso, ¿no? Que la danza poética añade un poquito de luz, ¿no? En la sensación, yo no sé si es eso, un ocaso o al menos que hay cierta degeneración de la humanidad o Sí, desconexión de lo humano, de lo realmente importante en nuestra existencia, que está haciendo mucho ruido últimamente. Entonces sí, esa llama hay que nutrirla, alimentarla y contagiarla a toda la que sí, podamos, ¿no? sí, Más poesía y más exacto. danza poética o Sí, más conexión. sí, Reflexión sentida, suelo decir, ¿no? Que es lo sí, filosófico al final y lo que nos une. sí, sí, que los corazones vuelvan a abrirse, para mí es importante. Sí, Estamos como en un siendo estado, difícil a veces, sí, porque estamos como muy congelados por muchos miedos, incertidumbres, por mucha superficialidad. Nos vamos como volviendo rígidos sí, mentalmente, físicamente. Los cuerpos somatizan, claro. sí, Es nuestro sensor de cómo estamos. Entonces, para mí hoy en día mantener estos espacios vivos es pues un aporte importantísimo que podemos hacer hacia, hacia esa luz, hacia ese bienestar que estamos deseando. Y la danza poética, bueno, pues es para mí como una medicina que desde la técnica del cuerpo, el trabajar tu cuerpo, afinarlo también, porque es tu instrumento, es como los músicos cuando acordan sus instrumentos para que produzca la mejor melodía posible. Nosotros también conocer nuestro cuerpo, mantenerlos sanos, mantenerlos flexibles, ahí todas nuestras herramientas técnicas, ¿no? Con la cual cuenta la danza, el yoga, mantenernos sanos desde ese amor, no tanto por una estética puramente superficial, sino por estar a gustos dentro de un cuerpo, que para mí fue un poco como mi aprendizaje, terminar de encarnar finalmente y no tratar de como de estar en el más allá. Yo aprendí que tengo que amar la tierra para llegar al cielo. Tengo que amar la tierra y eso comporta pues amar estar aquí, en esta dimensión, con toda la belleza, por lo tanto también aprender de la belleza de la fealdad, también poder ver todo lo que a mí me chocaba y me hurtaba, como que
claro, me agobiaba mucho, pues cómo poder fortalecerme para poder estar en esta realidad con una mirada compasionnevole, con una mirada de compasión eh, y con esa fuerza interior, porque al final se necesita coraje. Sí, mucho. Se necesita coraje, Sí, hay que estar. sí, Yo siento que tengo coraje al final, en esa búsqueda de belleza y de poesía, no evado de la realidad, soy muy consciente de lo que pasa, soy muy consciente del sufrimiento, pero trato de ser consciente en mí, de no estar tanto a mirar afuera, sino en mí misma, de no crear sufrimiento, porque es lo que yo puedo hacer, de no ser violenta, de saber poner también límites. Claro que sí, con esto no quiero decir que soy pasiva y que permito todo, pero desde el amor moverme y tratar pues que mis pasos estén en coherencia con con esa visión que queremos, ¿no? De este mundo y por el cual estamos, bueno, pues aquí tratando de ofrecer estas herramientas como este libro de reflexión, como son nuestros espacios de danza, de creación, de yoga, estos proyectos artísticos, pues esto es. Así a que ver, que podamos seguir sí, nutriendo nuestro fueguito sí, y nutriéndolo con otros y sí, contagiándonos sí, todos, ¿no? sí. Lo podemos dejar aquí, Y gracias. a ti.